por la lectura del pronunciamiento que han hecho los estudiantes. Aquí este pronunciamiento lo hicieron todas las asociaciones de estudiantes de las diferentes facultades. Así que no es un frente, no es, digamos que sería la manifestación en pleno de las principales directivas o de todas las directivas de la universidad. Entonces, para esto nos va a dar lectura Margarita Paulo. Gracias, compañero Oscar. Buenas tardes, querida audiencia. En efecto, voy a leer a continuación el pronunciamiento del sector estudiantil de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Nosotras y nosotros, representantes estudiantiles, expresamos nuestra postura en cuanto a lo sucedido en la sesión del Consejo Universitario que se llevó a cabo el sábado 12 de noviembre del presente año. Considerando que la convocatoria de continuación de dicha sesión se realizó en un periodo menor de 24 horas de antelación, esto con el fin de evitar que los representantes de centros regionales no se presentasen. Considerando que no se establecieron los lineamientos para la elección de la Junta de Dirección Universitaria, lo cual como representantes estudiantiles tratamos de evitar convocando en reiteradas ocasiones a sesiones extraordinarias del Consejo Universitario. Esto con la finalidad de que el proceso se realizara lo más pronto posible y no existiese coacciones relacionadas a este proceso. Considerando que no se realizó la investigación correspondiente para la inhabilidad de algunos aspirantes que no cumplían con los requisitos de ley, de los cuales los representantes estudiantiles ante el Consejo Universitario representaron las debidas pruebas para que se pudiese proceder a realizar las acciones correspondientes. Considerando que en una entrevista a Rectoría, esta menciona que las elecciones de la Junta de Dirección Universitaria se realizarán mediante periodos de escalonamiento. Considerando que las autoridades interinas que están actualmente ilegales ante el Consejo Universitario tendrán voz y voto en dicha elección. Considerando que el Comité Ejecutivo de la Federación de Estudiantes Universitarios de Honduras es parte de la representación del autogobierno estudiantil. Por tanto, en virtud de la continuación de la sesión extraordinaria del Consejo Universitario, los estudiantes condenan las acciones que realizó la Secretaría del Consejo al convocar a los representantes ante el Consejo Universitario en un periodo menor de 24 horas, que impidió que algunos de los representantes de los centros regionales no se presentasen presencialmente a la sesión por cuestiones que implican la distancia en la cual se encuentra el lugar en que se realizará la sesión del Consejo Universitario. No toleraremos ningún tipo de intervención por parte del Congreso Nacional a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, a menos que ésta nazca desde la comunidad universitaria como tal. Denunciamos las intenciones de las autoridades de elegir a los miembros de la Junta de Dirección Universitaria sin los mecanismos de selección establecidos previo a la elección. Exigimos que la elección de la Junta de Dirección Universitaria sea un proceso público, transparente y legítimo. Condenamos las acciones que tomó la Secretaría del Consejo Universitario ante la presentación de la evidencia que implicaba a 2 miembros de la actual Junta de Dirección Universitaria y a los cuales se les tachó en su momento como evidencia falsa. Reprobamos la ausencia del Comité Ejecutivo de la FEU, quienes no han asumido su cargo, siendo la lucha estudiantil actual impulsada por representantes de los comités ejecutivos de las asociaciones de carrera, comités ejecutivos de unidades académicas, concejales estudiantiles y organizaciones estudiantiles, más no de la Federación de Estudiantes Universitarios de Honduras, por lo cual hacemos un llamado enérgico a los miembros del Comité Ejecutivo de la FEU para que se sumen a los esfuerzos conjuntos que las representaciones estudiantiles están realizando en favor de esa lucha.
Condenamos la postura de las autoridades ante los comentarios realizados en una entrevista a Rectoría, en la cual se hace mención que la elección se realizará mediante periodos escalonados, integrando a 3 de reelección. Esto no se puede amparar mediante ley, ya que las autoridades actuales que dirigen este órgano son interinas, lo que impediría la realización de lo mencionado por autoridades de la UNA en dicha entrevista. Nuestro compromiso es y será con las y los estudiantes de la UNA, dado en Tegucigalpa, MDC, Honduras, 13 de noviembre del 2022. Muy bien, muchas gracias, Margarita. Vean que están las asociaciones, las diferentes asociaciones de estudiantes de las diferentes carreras en las diferentes facultades, es decir, una reunión de estudiantes de la dirigencia estudiantil. Ahora vamos a escuchar el pronunciamiento de docentes del Centro Regional Valle de Sula. Quiero decir que ha habido varias otras manifestaciones, pronunciamientos de docentes de otros centros regionales, ¿verdad? Tenemos de La Ceiba, tenemos de Danlí, pero por razones de tiempo no podríamos leerlos todos, así que vamos a leer este pronunciamiento del Valle de Sula, que lo leerá el profesor Denis Álvarez. Buenas tardes a todos. Vamos a leer el pronunciamiento que dio un grupo de docentes independientes de la Universidad Valle de Sula, y dice así lo siguiente: llamado urgente. Nosotros, docentes de la Universidad Nacional Autónoma del Valle de Sula, UNAVS, conscientes del riesgo que implica la reelección de las actuales autoridades de la UNA, las cuales llevan en sus cargos más de 5 años de forma interina, que en lugar de hacer avanzar a la institución han contribuido al derrumbe y deterioro de los procesos académicos, a que los hechos acaecidos en los últimos días en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, así como antes el silencio que mantiene la directiva del claustro de profesores de la UNA Valle de Sula, nos manifestamos de la siguiente manera. 1. Repudiamos el continuo abuso de autoridad del señor Francisco Herrera, rector interino de la universidad, decanos y directores interinos, miembros del Consejo Universitario, al pretender reelegir y elegir a los nuevos miembros de la Junta de Dirección Universitaria a puertas cerradas y en manifiesta adhesión a los representantes estudiantiles, con el fin de impedir su voto y su reclamo constante por un proceso democrático, tolerante, transparente y respetuoso, en cumplimiento de la ley orgánica de la universidad y sus reglamentos. 2. Rechazamos todo acto de violencia que ha puesto en peligro la integridad física de estudiantes, docentes, autoridades universitarias y el personal que en Ciudad Universitaria ha estado vigilante, denunciando valientemente el proceso fraudulento con que Herrera busca poner en la Junta de Dirección Universitaria a quienes le favorecen en la elección y reelección de nuevas autoridades de la UNA, incluyendo la Rectoría. 3. Reconocemos que hasta este momento son los estudiantes y representantes del claustro los que tienen carácter legal. Los estudiantes han realizado elecciones ejemplo de participación democrática, y aunque las fuerzas corruptas que mantienen secuestrada la UNA han querido manipularla, la valentía de los jóvenes lo ha impedido. En esta directiva estudiantil, sus representantes consejeros, los que tienen la legalidad, son quienes se mantienen firmes con la frente en alto para defender y dignificar el papel constitucional de la universidad. 4. Nos preocupa la indiferencia y pasividad del cuerpo docente de la UNA ante los hechos que se han estado dando, dejando solos a los estudiantes en una lucha que es de todos y todas los universitarias. 5. La exclusividad de la virtualidad ha sido superada con éxito por los niveles de primaria y secundaria. Es por ello que lo que denunciamos, que seguir privilegiando la virtualidad no es más que una maniobra de las autoridades liberales de la UNA para evitar la presencia y concentración de la comunidad universitaria, ya que ello representa una amenaza para los planes fraudulentos reeleccionistas de quienes quieren que la universidad continúe en la decadencia y oscurantismo. 6. Los actuales acontecimientos nos obligan a hacer un llamado enérgico a los distintos claustros de profesores de la UNA
a los consejeros que representan a la UNA Valle de Sula y a todo el personal docente de nuestro centro a perder el miedo y decir no a la reelección, a manifestarnos y unirnos para rescatar nuestra universidad como deuda y responsabilidad que por ser empleados debemos asumir. El país nos ha encargado para que desde nuestras especialidades académicas y administrativas hagamos valer y hacer que la U sea un verdadero espacio para que brille la razón y el conocimiento, que el uso en auspicio haga de la UNA una práctica cotidiana de la democracia participativa, el diálogo y la transparencia. Escuchar, buscar consenso con el sector estudiantil es tarea permanente. Basta de intolerancias, imposiciones e ilegalidades. Docentes por el rescate de la transformación de UNA-EBS. Este es pues el pronunciamiento de un grupo de docentes independientes de la Universidad Valle de Sula, que se suman a muchos pronunciamientos que hay de otros centros regionales de nuestra universidad. Muy bien, muchas gracias, Denis. Vemos la coincidencia en ciertos puntos torales entre los docentes y los pronunciamientos de los estudiantes. Vamos ahora a pasar a este análisis y a esta parte en que ustedes dos que asistieron este sábado 12 de noviembre ahí al Centro de Arte y Cultura, que desde esa convocatoria a ese centro que está en Comayagüela ya tiene algo, ¿verdad? Entonces vamos a escuchar los comentarios de ustedes acerca de tanto el acontecimiento del sábado como los diferentes pronunciamientos que se han desarrollado. Margarita. Sí, en efecto, nosotros como parte del movimiento de docentes independientes de la universidad consideramos que era necesario ir sobre todo a estar afuera del Centro de Arte y Cultura, ¿verdad? Porque nosotros no somos miembros del Consejo Universitario, pero consideramos que era nuestra responsabilidad observar dicho proceso, ¿verdad? Alarmados en primer lugar porque se realiza una convocatoria con menos de 24 horas de antelación. Alarmados porque en correos se había manifestado que la representación tanto de docentes y estudiantes concejales que tiene la categoría de suplentes, ¿verdad?, no podía participar de la sesión de consejo universitario, cuando toda la normativa universitaria señala que tienen derecho a la participación. El consejo universitario, como lo establece la ley orgánica y sus reglamentos, el consejo universitario es un órgano colegiado. Y por tanto, como órgano colegiado, sus miembros son propietarios y suplentes. Y a ninguno de ellos se les debe la ley orgánica señala que se les debe de impedir el acceso a las sesiones de consejo universitario. De ahí, también alarmados porque no se convoca en un día normal, sino que un fin de semana. Otra alarma se da porque es en el Centro de Arte y Cultura, ya no en los espacios tradicionales de Ciudad Universitaria. Entonces nosotros decíamos, ¿qué va a pasar ahí? Porque enfrente de un parque público, ¿verdad?, en donde todo el mundo conoce que hay mucha inseguridad, y señalaban, bueno, ¿y qué va a pasar con nuestros compañeros docentes y estudiantes que van a tener que ingresar por esos espacios públicos al Centro de Arte y Cultura? Entonces decidimos estar en las afueras del Centro de Arte y Cultura. Convocamos a una conferencia de prensa, nos llamó la atención, bueno, es un fin de semana y los periodistas tienen horas de descanso, ¿verdad? Es normal, o sea, desde ahí miramos, bueno, porque las autoridades iban a estar solas, pues no iba a haber presencia de veeduría, ¿verdad?, de esa sesión extraordinaria del Consejo Universitario. Entonces, por todas estas razones, comunidad universitaria, decidimos a estar enfrente del Centro de Arte y Cultura y ver lo que ahí sucedía.
Los jóvenes estudiantes se presentaron en las afueras del Centro de Arte y Cultura alrededor de las 8:30, 9 de la mañana. Y ya se rumoraba de que, bueno, habían representantes estudiantiles y consejeros docentes que no habían podido llegar a las instalaciones del Centro de Arte y Cultura y que posiblemente iban a estar presentes vía Zoom. Una modalidad virtual que, a pesar de que ya estamos casi por finalizar el periodo de medidas extremas para atender la pandemia del COVID-19, pues en la universidad las autoridades interinas han decidido que la modalidad semipresencial se mantenga en la universidad, con las consecuencias que nosotros ya hemos analizado aquí en foros anteriores, las consecuencias funestas para la atención de los desarrollos de los planes de estudio y la atención y la expulsión casi masiva de muchos estudiantes, ¿verdad?, que no tienen los recursos para atender esa modalidad y de cuestiones dramáticas como la que se vive en el Centro Regional de Choluteca, en donde hemos perdido quizás más de 800 alumnos en estos 2 años de pandemia. Entonces, ese abandono de la actividad académica ya lo hemos analizado, pero es necesario reiterarlo, ¿verdad? Porque las autoridades creen que a nosotros se nos va a olvidar. Nosotros somos los encargados de que nada igual que el sector estudiantil, ninguno de los acontecimientos terribles que han hecho las autoridades universitarias y por las cuales los claustros de profesores en estos momentos tienen la obligación moral de evaluar la gestión de los decanos y directores interinos. El rector está siendo evaluado actualmente, ¿verdad? Está siendo evaluado por la comunidad universitaria, pero por la comunidad nacional. La comunidad nacional está observando que es incapaz, que es el responsable de crear una crisis y tiene la intencionalidad de agudizar, porque está creando espacios no establecidos en la ley orgánica. Él tiene que empezar a resolver la situación de los interinos. Él tiene que empezar a resolver la ausencia de un reglamento de elección de autoridades interinas y no vemos esa voluntad. Nos quieren llevar al sector estudiantil a una mesa de diálogo, en donde su vocero ayer mismo, que lo nombran, ¿verdad?, empieza a desacreditar a los estudiantes, ¿verdad? Empieza a desacreditarlos. Y digo yo, bueno, ¿y cómo es que están llamando al diálogo? Si desde que lo quieren instalar una mesa del diálogo, emiten esos juicios de valor. Pues sí, bueno, esa es la línea. El sábado nosotros estuvimos enfrente del Centro de Arte y Cultura, un centro con mucha inseguridad en sus alrededores, y los jóvenes estudiantes que estaban en el interior, que logran entrar, los concejales estudiantiles logran entrar a la sesión extraordinaria, pero ahí en ese espacio yo ya no puedo hablar porque yo estaba afuera, no estaba frente a un televisor, ni estaba en la sesión presencial de Consejo Universitario y corresponde a otro actor de ese momento. Muy bien, tus impresiones, Denis. Bueno, yo sí estuve ahí en la sesión como un miembro suplente de la Facultad de Humanidades y Artes. Y la sesión dio inicio a las 9 de la mañana, solo con los representantes con los representantes docentes y con los representantes de las autoridades. Ellos iniciaron la sesión y la continuaron como parte de la anterior del 27 de octubre que se suspendió, pues por las razones que ya todos conocemos, por la misma situación de cómo se suspendió esta, por las ilegalidades que quieren imponer en el Consejo Universitario. Previo, compañero, una pregunta. ¿El secretario del Consejo Universitario comprobó el quórum? No se comprobó quórum. No sé si en la sesión anterior
estaba ya aprobado el informe, pero ahí se dio la continuidad y se dijo que se iba a escuchar ya a los miembros que aspiran a la Junta de Dirección Universitaria. Los estudiantes todavía no habían ingresado. Y luego, como de una media hora o una hora después, ingresaron los estudiantes, ya se había escuchado al primer exponente de aspirante a la JDU, ya se había escuchado el primero, y cuando se iba a escuchar el segundo aspirante, entraron los estudiantes y los estudiantes pidieron la palabra. De hecho, pues el rector no quería dárselas porque decía que había que continuar la agenda, pero al final se dio en darle la participación a los estudiantes, y los estudiantes plantearon su posición en cuanto a que ellos anteriormente pues habían estado tratando de normalizar la situación, porque no existe un reglamento para elección de autoridades universitarias, y varios representantes estudiantiles de varias facultades pidieron la palabra y cada quien expuso, me parece a mí, acertadamente la situación que se venía dando, a tal grado de que se llegó a la conclusión pues que los estudiantes se abandonaron, y un grupo de docentes también dijo que no tenía sentido quedarse en la sesión si los estudiantes abandonaban, a la cual yo considero que es correcto, puesto de que se estaba queriendo pues hacer un acto ilegal. Vemos nosotros que en primer lugar, este Consejo Universitario carece de legalidad. ¿Por qué? Porque las autoridades, en su mayoría, o por no decir su mayoría, todos son ilegales, comenzando por el señor rector. Ya tiene 5 meses, 3 meses de estar ahí en el cargo, y él es ilegal. Y todos los 5 años, 3 meses, y él es ilegal. Y todas las autoridades que están, tanto los directores regionales como los decanos de las facultades, todos son ilegales también. ¿Por qué? Porque fueron nombrados como 9 o 10 miembros de ellos recientemente por el rector actual, precisamente porque las personas que estaban anteriormente eran de representantes de Julieta Castellanos, y ya no estaban de acuerdo con las intenciones de él. Entonces, por lo tanto, él lo sustituyó ilegalmente, sin el proceso adecuado para elegir autoridades, sin concurso, sin pasar por el Consejo General de Carrera Docente, y violentando la normativa de la universidad, en donde se estipula que cuando vaca un decano, un director o un jefe de departamento, tiene que ser sustituido por el docente de mayor antigüedad en la carrera o en la facultad, y si hubiesen 2 docentes de mayor antigüedad, el docente de mayor edad. Y entonces eso significa que todas las autoridades deberían haber pasado por ese proceso. No deberían de haber sido nombrados de dedo como lo hizo el actual rector. Entonces, de hecho, sabemos que hay docentes de mayor antigüedad en las diversas facultades, que son ellos los que deberían de ostentar ese cargo. Y consideramos que por ahí debe estar la salida para evitar la crisis en la universidad, que se proceda a nombrar o al docente más antiguo o al de mayor antigüedad, según sea el caso, para que puedan optar a esos cargos interinos que tienen los decanos y directores regionales que están nombrados ilegalmente. Perdón, Denny, en esta sesión, no sé si recordás o leyeron ahí acerca de la agenda que iban a desarrollar en esa sesión. En ningún momento... Y estaba ahí la presentación de candidatos a la JDU. En ningún momento se dio continuidad a la agenda, o sea que ellos dieron por hecho de que ya estaba aprobado el informe. El informe anterior dieron por hecho de que ya estaba aprobado. Yo lastimosamente no pude estar en la primera sesión que se suspendió extraordinaria, pero
Tengo entendido que al darse los incidentes que se dieron, no se continuó y no se aprobó ese informe, pero ellos dieron por hecho de que estaba aprobado e iniciaron con las entrevistas, que la primera fue virtual, ¿verdad? Fue virtual porque también adujo el rector que la sesión era híbrida, entonces no todos iban a estar ahí, pero ellos dieron continuidad. Y dieron continuidad como que si ya se había aprobado el informe anterior. Tengo entendido que en la sesión anterior no se aprobó el informe. Sin embargo, ellos dieron continuidad como que estaba aprobado. Y la actitud de ellos, pues, al secretario general se le mira que él se burla de los estudiantes. Él se ríe a cara abierta de los estudiantes. Y ese es un irrespeto. Y cuando los estudiantes tomaron la palabra y quisieron decir la verdad, el señor rector les dijo que no permitían los insultos, cuando no eran insultos, era que ellos estaban planteando su verdad. Tengo entendido que un muchacho de ahí, de los representantes estudiantiles, le dijo: señor rector, y entonces decir la verdad es un insulto para usted, le dijo. No, pero es la verdad, ¿no? Entonces yo pienso que los muchachos fueron ponderados en sus planteamientos, pero el señor rector en algunos momentos los quiso coartar porque no estaban de acuerdo que ellos hablaran. Y cuando ellos se retiraron, pues siguieron unas exposiciones así muy que casi nadie las escuchó, pues, porque ya no estaban los estudiantes. El caso particular de la comisionada que habló un director que creo que es el representante ante la JDU de Olancho, que él habló también y se llevó de encuentro a los estudiantes, pues, porque según ellos los estudiantes son agresivos y ellos no, ellos andan por la línea, pero sin embargo todo lo que están haciendo es ilegal. ¿Por qué? Porque desde que se instaló la Junta de Transición y se reformó la ley orgánica de la universidad, después de que la Junta de Transición nombró la primera JDU, todas las demás JDU han sido electas de manera ilegal, pues, porque no se ha seguido el procedimiento. Por ejemplo, aquí la ley habla de un escalonamiento en la elección, pero no hay un reglamento que hable cómo se va a elegir ese escalonamiento. No lo dice la ley orgánica. Y si nosotros revisamos la ley orgánica, en el artículo 2 de la ley orgánica, en el numeral 4 dice: la facultad para emitir las normas, reglamentos o estatutarias no son necesarias para el desarrollo, son necesarias para el desarrollo de esta ley. Eso lo dice el artículo 2 de la ley orgánica. Entonces, de hecho, ya debería estar el reglamento. Y el artículo 10 dice: el Consejo Universitario tiene las siguientes atribuciones. En el numeral 1 dice: elegir a los integrantes de la Junta de Dirección Universitaria de conformidad con lo establecido en esta ley y con la reglamentación que se emita. Y todavía no se ha emitido. La reforma se dio en el 2004, entró en vigencia en febrero del 2005 y todavía no tenemos una ley. Y estamos en el 2022 y no tenemos un reglamento que se defina cómo se deben de elegir las autoridades universitarias. Y tenemos en el artículo 14, dice: los miembros docentes de la Junta de Dirección Universitaria no darán emolumentos adicionales a su salario como docentes. Los no docentes en su cargo serán remunerados con el promedio de los salarios correspondientes a los miembros docentes. Significa que aquí pues se entiende de que los miembros de la JDU deben de ser docentes y deben de ganar no más de lo que están ganando. Pero aclara también que los miembros que no son docentes no deben de ganar más que los docentes. Y tenemos entendido que ahorita los miembros de la JDU ganan alrededor de 104.000 lempiras más o menos. Entonces, ¿cómo es posible que estamos hablando de que están violentando la ley orgánica de la universidad? Esos miembros que dicen que quieren elegirse, unos quieren reelegirse y otros pues quieren continuar ahí con la cuestión. Entonces, no puede ser de que en una universidad
no se esté cumpliendo con lo que está reglamentado, que es lo que rige la vida universitaria, la ley orgánica y el reglamento de la ley orgánica. Entonces es imposible eso. Y en el artículo 27 del reglamento de la ley orgánica habla de las funciones del Consejo Universitario, y en el numeral dice: elegir a los integrantes de la JDU previa convocatoria librada como mínimo con 60 días de anticipación y publicado en los diarios de mayor circulación nacional, conforme a los requerimientos en la ley y en la aplicación y dice entre comillas, del reglamento de selección y nombramiento de funcionarios universitarios. Y no existe. Eso está claro. Y si ustedes ven la ley, sale entrecomillado, reglamento de selección y nombramiento de funcionarios universitarios, que hasta el momento no se ha elaborado, se desconoce. Y tengo entendido que los estudiantes concejales mandaron 5 notas para querer normalizar esto y la Secretaría no le dio ninguna respuesta. Y también el movimiento de docentes independientes mandó eso y no hay ninguna respuesta. Entonces, ¿cómo es que ellos dicen que ahora quieren un diálogo cuando después de tantas situaciones no han contestado? Entonces, de ahí se mira la intención. Aquí hay un comunicado hoy donde ellos hablan. Por ejemplo, hablan de que nombraron una comisión para la elección de la JDU, pero solo mencionan los 6 miembros que eligieron, pero no mencionan el 7º que impuso el rector como presidente de esa, y no menciona también que nombró la comisionada universitaria, que si bien cierto, no tiene voz, pero tiene voto, no tiene voto, perdón, pero tiene voz, pero es una voz que habla con autoridad y se le escucha. Entonces, hay desventaja en todo eso. Entonces, totalmente es ilegal todo lo que se ha venido haciendo en el movimiento, en la elección de esta JDU, la Junta de Dirección Universitaria, porque ellos se entiende pues de que ellos quieren elegirse. Entonces, ¿qué es lo que se entiende? Que ellos quieren legalizar de la JDU para que la JDU los legalice a ellos. Esa es la realidad del juego de palabras. Así se comprende la situación. Ese es el juego que ellos tienen. Entonces, ¿cómo no se va a esperar una crisis? Cuando los estudiantes debieron haberlos elegido en 6 meses cuando se nombró el interino, el señor rector. Aquí está el decreto 75 de 2017, cuando se le dio 6 meses a él para que hiciera las elecciones, no las hizo. Después pidió 1 año y medio más y no las hizo. Y después tomó la batuta, se la concedió al vicerrector de Orientación y Asuntos Estudiantiles, y le fueron dando larga hasta llegar hasta el 2022 a las elecciones, 5 años después, desconociendo también un mandato del Congreso Nacional. Entonces, que si desconocen el mandato de las autoridades del Congreso Nacional, que son las que emiten las leyes del país, aquí no van a desconocer. Entonces ellos quieren desconocer a los estudiantes que están legalmente representados ahí porque fueron electos en elección. Pero ellos creyeron que los muchachos no sabían nada o que los podían manipular como quisieran, y se han dado cuenta de que los muchachos están sacando la cara por la universidad, por toda la universidad del pueblo, porque aquí hay situaciones y se evidencia también de que esto es parte de una política de privatización externa a la universidad. Ellos hablan de que hay elementos externos, pero no mencionan los elementos externos a los que ellos responden, que es la privatización de la universidad. Entonces, aquí solo el pueblo salva al pueblo, y entonces muy bien, el pueblo representado por sus estudiantes está tratando de mantener la educación pública universitaria. Bueno, hemos tenido esas palabras de Denis que también nos han ilustrado con respecto a la ley, y sobre todo en esta ley del 2017, en donde al rector, este rector interino fue nombrado por 6 meses para llamar a las elecciones a los estudiantes y después hacer las elecciones debidas con el suficiente tiempo,
lo que nos hace pensar es que incumplió con los deberes de los funcionarios, ¿verdad? Porque 5 años después y estamos, digamos, como cuando se viene comenzando, creemos entonces que ha incurrido en esta serie de delitos que es acusado. Margarita, sus impresiones. Sí, bueno, es realmente dramático lo que está pasando en la universidad. Lo que pasó el sábado en el Centro de Arte y Cultura no es más que el reflejo de políticas malintencionadas para mantenerse en el poder por parte de las autoridades interinas. Ellos quieren seguir aplicando el mismo método, el mismo camino que se desencadenó en la gran crisis universitaria del año 2016 y 2017. Son los mismos actores que niegan derechos constitucionales, se han elegido como autoridades interinas, ya lo decía el compañero Denis, ¿verdad? Han violentado el reglamento de juntas directivas, en donde los claustros de profesores son los que tenían que elegir al docente más antiguo, con la categoría más alta, para poder sustituir a los decanos y directores de centros regionales. Han hecho a un lado todo lo establecido en el artículo 31 del reglamento de la Ley Orgánica de la Universidad, en donde establece el procedimiento para elegir vía concurso público a los decanos y directores de centros regionales. Cabe señalar que el reglamento de junta directiva le otorga a los claustros de profesores la facultad para poder proponer a los docentes universitarios que van a hacer sustituciones de los decanos y directores, pero por un periodo no mayor de 90 días, dice, ¿verdad? De 90 días. Si no, se va a seguir el procedimiento que establece el reglamento y la ley orgánica de la universidad. Eso no ha sucedido. Miren, hay hechos así un poco que a veces dan risa, ¿verdad? Había un director en el Centro Universitario Regional del Valle de la UAN. Un director que fue nombrado después de una comisión interventora, porque allá habían serias debilidades en el centro regional, pero serias debilidades provocadas por las autoridades de la universidad, que no han podido hacer, ¿verdad?, los diagnósticos para crear carreras universitarias en aquella región. Y sobre todo no han querido hacer los diagnósticos que establecen las normas académicas, con todas las debilidades que tienen esas normas académicas. No han querido hacer los diagnósticos en primer lugar para no entorpecer los intereses del sector privado de la educación del nivel superior en esa región, porque allá hay carreras, las privadas todas tienen carrera de derecho, todas tienen ingeniería, y la universidad apenas tiene 2 o 3 carreras en el Valle de la UAN. Entonces tenemos que la universidad no ha sido capaz de integrar los cuerpos de académicos y también con el acompañamiento estudiantil, aunque no hubieran habido elecciones estudiantiles. Los estudiantes tienen que ser tomados en cuenta, sus familias, para hacer los diagnósticos, en tanto que ellos son los que demandan los servicios académicos. Entonces no han sido capaces, todos esos directores del centro que han habido en el Centro Universitario del Valle de la UAN, y ahorita está una nueva directora interina que también ya fue directora anteriormente y también demostró su incapacidad para poder crear los colectivos de docentes, estudiantes y trabajadores para hacer un diagnóstico y crear nuevas carreras universitarias, o ya sean técnicos, ¿verdad? Bueno, después de estar una comisión interventora que fue presidida por Alan Fajardo, que el docente Alan Fajardo, que lo está nombrando el rector ahorita, ¿verdad? Sí, me llama la atención si estuvo en una comisión interventora, como ahora va a estar en una nueva comisión de diálogo. Son cosas que aún no las concibe, ¿verdad? Pero
La incapacidad manifiesta de estos directores del Valle de la UAN, ¿verdad? Ya lo estamos señalando, allí sigue una problemática latente, ¿verdad? Directores que han sido incapaces de establecer diálogo, sino que siempre han acudido a la represión para imponer las políticas universitarias, pero se toma al director de la UNA Valle de Sula y se le lleva para sustituir a la legítima directora de la UNA Valle de Sula, doña Isbela Orellana, y se le sustituye en la UNA Valle de Sula. Y eso está acarreando graves costos financieros para la universidad, porque ella fue nombrada por el periodo que establece la ley orgánica, pero se le sustituye sin derecho a la defensa. Inclusive hemos tenido noticias cuando visitamos el centro regional de la UNA Valle de Sula, que hasta por órdenes de la Junta de Dirección Universitaria interina llegaron a ordenar a los trabajadores del área administrativa de la dirección de UNA Valle de Sula para que vaciaran todas las computadoras de la dirección de la UNA Valle de Sula, en donde estaba toda la información del periodo de doña Isbela Orellana. Entonces, ¿qué autoridad tiene la Junta de Dirección Universitaria? ¿En base a qué hicieron esa barbaridad, verdad? O sea, uno no causa más que sorpresa. Vemos que todas las autoridades, desde el auditor, la Comisión de Control de Gestión, todos han abandonado responsabilidades en la universidad. O sea, tenemos una universidad que no observa en lo más mínimo la ley de administración pública, que no observa en lo más mínimo la ley general del presupuesto. Y así nos vamos a encontrar, ¿verdad?, cómo se aprueba el presupuesto para el presente ejercicio fiscal. También el plan operativo, que a pesar de tener una dirección, una Secretaría Ejecutiva de Desarrollo de Personal con una cantidad bastante alta de profesionales, pero que no hacen los análisis respectivos, no bajan a las unidades académicas y administrativas para conocer si en efecto las propuestas del plan operativo y del presupuesto y del proyecto de presupuesto de la universidad está sustentada. Ir a conocer en situ las necesidades en materia de laboratorio, en materia de carreras universitarias, en materia de técnicos universitarios. Entonces, le aprueban o solo cortan el presupuesto y el plan operativo con criterios que no corresponden, ¿verdad? O sea, si a aquel decano les cae bien, ¿verdad? Pues le vamos a aprobar una cuota presupuestaria más alta. Y siempre con los criterios de censura. Vos tenés que ejecutar todo el presupuesto, aunque sea lo ejecuté solo comprando comida, ¿verdad? Porque así lo ve uno. ¿Dónde está a la par? ¿Cómo esas cuotas presupuestarias tienen respaldo en el plan operativo? No lo ve, no lo encuentra uno. En primer lugar, porque nos niegan acceso, la Comisión de Control de Gestión, nos niegan acceso a la información. Entonces, es el momento de evaluar a las autoridades interinas. Y esa evaluación solo la puede hacer la comunidad universitaria en un primer momento, ¿verdad? En un primer momento señalamos, porque también aquí hay responsabilidades del Congreso Nacional, porque el Congreso Nacional de la República también tiene que velar cómo se ejecutan los presupuestos de los entes descentralizados y demás órganos que conforman el gobierno de la República. Ahí hay una responsabilidad clara. No podemos asignarle nuevas cuotas presupuestarias si no vemos que el uso del presupuesto sea el adecuado. Y nosotros vemos que ese uso del presupuesto ha sido inadecuado porque le han negado al sector estudiantil y al docente en este periodo de pandemia el recurso más importante, como es el uso de Internet. Muy bien. Estamos con este tema que se llama Interinos y la cadena de mentiras, parte 2. Hemos estado escuchando la experiencia de Denny y de Margarita con respecto a esto. Hemos escuchado algunas mentiras, pero en verdad no ha sido muy evidente.
La cadena de mentiras viene con los manifiestos o las manifestaciones que hicieron tanto el rector como la vicerrectora académica, como principales dirigentes, como principales autoridades universitarias. Luego de estos acontecimientos del sábado 12, pues llamaron una conferencia de prensa y dieron algunas declaraciones. En esta cadena de mentiras, ¿verdad? Encontramos que el señor rector dice que la solución va a encontrarse en la elaboración de una comisión de diálogo integrada por autoridades universitarias, docentes y estudiantes, dirigida por el que recuerdan ustedes, el julietista Alan Fajardo, quien se autodenomina perseguido, pero que lo que nosotros hemos visto es que en la huelga del 2016 y del 2017, él era un perseguidor de los estudiantes. Entonces, lo que tenemos acá es un tipo que va, dicen, maestro de generaciones, ¿verdad? Pero entonces será maestro entre ellos, ¿verdad? Porque los docentes no lo reconocemos como gran maestro de generaciones y los estudiantes lo repudian. Este diálogo nos recuerda a el diálogo luego de las elecciones fraudulentas que hizo Juan Orlando el 2017, cuando derrotó a la alianza, y este diálogo pues solo nos recuerda a Juan Orlando Hernández, ¿verdad? Estas autoridades que fueron socias, recordemos que fueron socios de el Tigre Bonilla y de este señor que está en el Distrito Sur, guardando alguna prisión ahí en el Distrito Sur de Nueva York. En este primera cadena o primer mentira que nosotros encontramos en la manifestación de las autoridades, quisiera que hicieran un comentario. ¿Ustedes creen que los estudiantes asistirían a un diálogo? ¿Y ustedes a quién se imaginan que las autoridades universitarias van a llamar para el diálogo? ¿A qué docentes? ¿A quiénes llamarían ellos? Denis. Bueno, la verdad es que ese llamado al diálogo me parece a mí algo, pues, que ellos están tratando de ganar tiempo para ver qué están maquinando, pues. ¿Por qué? Porque si en la sesión, cuando se cerró la sesión, lo que se pidió es que se reglamente el proceso, hacer una reglamentación de lo que la ley ya estipula desde muchos años atrás, la reglamentación de la elección de autoridades universitarias. ¿Y el diálogo para qué? Para eso. Pues yo no veo que sea un diálogo, más que un diálogo. Lo que tiene que hacerse es a llamar a una mesa de trabajo tripartita, estudiantes, docentes y autoridades, pero no las autoridades interinas y ilegales que están. Tendría que sanearse primero esa situación de las autoridades cumpliendo con el reglamento que dice que las autoridades deben ser sustituidas por el docente de mayor antigüedad o el docente de mayor antigüedad en el cargo o el docente de mayor edad en la facultad. En su defecto, si hubiesen dos docentes de mayor antigüedad, entonces el docente de mayor edad tiene que, eso estipula el reglamento, y ya se ha hecho. Eso ya se ha hecho en la universidad cuando se han querido hacer bien las cosas. Yo recuerdo cuando una colega mía fue nombrada como directora del desaparecido AECUEL, que ella pasó a ser directora por ser la jefe de departamento más antigua de ese centro. Entonces ella pasó a ser directora interina.
Y entonces hay antecedentes, pero estas autoridades han desconocido totalmente todo. O sea, que desde la reforma a la ley orgánica, todo ha venido en contra de la universidad, todo ha venido en contra de la educación pública. Entonces, por eso estas autoridades actúan así y quieren seguir actuando así, pero para eso, por eso necesitan ellos ser reelectos, que no cabe esa palabra de reelección, porque ellos no fueron electos, ellos fueron impuestos. Entonces, una persona tiene derecho a la reelección, como dice la ley, por una única vez cuando es electa. Pero ellos no han sido electos y por lo tanto no pueden ser reelectos tampoco, sino que ellos fueron impuestos y quieren legalizarse. Y además no cumplieron con los deberes de los funcionarios. No, y no cumplieron con las normas de pasar por un proceso de concurso, porque son cargos que son de concurso público. Esto lo denunció ¿cómo se llama? La comisión esta ¿cómo se llama? Que elige la carrera docente. El Consejo General de El Consejo General de Carrera Docente sacó un comunicado. Sacó un comunicado en donde dice que todas estas autoridades han sido nombradas en forma ilegal. En forma ilegal, sí, claro. Que es lo que ha estado diciendo las asociaciones de estudiantes como los diferentes docentes de las diferentes centros regionales. Porque la normativa de la universidad así dice, que tienen que pasar esos currículos por el Consejo General de Carrera Docente. Sí. Este diálogo que está llamando el doctor Herrera nos recuerda a ese diálogo que llamó en el 2017 Juan Orlando Hernández, ¿verdad? Donde les decía a las personas que estaban involucradas en la elección que les decía claramente: ¿qué querés? ¿Cuánto querés? Eso es lo que parece que quiere decir el doctor Herrera en si es diálogo o será un monólogo lo que quiere desarrollar. Margarita, tenemos acá una serie siguen las cadenas, ¿verdad? Las cadenas de mentiras, en estos manifiestos que han hecho las autoridades universitarias. Dicen ellos algo que estaba comentando ya Denis, que pues ellos tienen derecho, porque de eso hablan, de derecho a elegirse, porque así lo están manejando ahora, dado que no fueron electos, entonces ahora van a ser electos. Así que el doctor Herrera es totalmente lícito que él se lance como candidato para ser electo. ¿Qué opina? Bueno, en primer lugar, no corresponde, el discurso de él no corresponde a lo que está establecido en la ley orgánica y los reglamentos. En primer lugar, él no tenía la antigüedad, ¿verdad? Como director del centro universitario de la UNA Valle de Sula, habían decanos más antiguos, ¿verdad? Para poder ostentar el cargo, pero además él en ese caso le corresponde, según el artículo 48 del reglamento de la ley orgánica de la universidad, le correspondía al vicerrector académico asumir la rectoría de la universidad. Con todo y las debilidades que puede tener la persona que ostenta ese cargo, pero en todo caso le correspondía a él. Pero él fue nombrado de dedo. Temporalmente le correspondía. Le correspondía temporalmente. El periodo que establece es un periodo no mayor de 60 días para el nombramiento del nuevo rector. Sí. Entonces, él no tendría que haber asumido, ¿verdad? O sea, si él conoce la ley, ¿verdad? Como director de la UNA Valle de Sula en el año 2017, él no tenía que haber aceptado ese cargo, ¿verdad? Él no tenía que haber aceptado porque hubiera invocado el artículo 48 del reglamento de la ley orgánica de la universidad. Y en tanto que él asumió ese cargo,
no tiene autoridad moral para decir que en estos momentos le corresponde reelegirse. No tiene autoridad moral. Él no ha observado las leyes y reglamentos de la universidad. Por lo tanto, carece del criterio fundamental para poderse elegir como rector de la universidad. Bien, finalizando con esta cadena de mentiras, queremos decir que las autoridades universitarias han estado hablando de la gran transparencia que han tenido los procesos que ellos han dirigido, así que no es menos la elección de la Junta de Dirección que ellos han ofrecido a la comunidad, pues esa transparencia que nadie la ve, porque eso es lo principal que los estudiantes le reclaman y lo que los docentes le reclaman. Es también algo que ha llamado la atención, que tanto los sucesos de octubre y ahora de inicio de noviembre, en que el doctor Herrera ha señalado a los estudiantes como personas malignas, como criminales, siguiendo las políticas de la antigua rectora de criminalizar a los estudiantes y sus protestas. Ya Denis nos había dicho que decirle la verdad se tomó como un acto criminal. Entonces, el señor rector en su última manifestación, después del sábado 12, dijo que los estudiantes no eran criminales y que no lo estaban atacando a él, sino que habían fuerzas externas que estaban presionando para la elección de la Junta de Dirección. No sabemos a qué se refiere él, ¿verdad? Y pues nosotros conocemos a asociados de ellos, recordemos, ellos han sido protegidos, han sido nombrados por el Partido Nacional, es decir, protegidos por el narcodictador que está en Nueva York, por el Tigre Bonilla, estas personas que sí pueden estar involucradas con ellos. Entonces, porque ellos reclaman una fuerza, nosotros no desconocemos a qué fuerza se refiere. Yo no sé si ustedes, ya como conclusión, con respecto al programa, ¿a qué fuerza se refiere él? A mí me parece que el señor rector acude al mismo discurso de la administración rectoral pasada de la universidad, porque no tiene argumentos válidos para señalar que los estudiantes universitarios responden a fuerzas extrañas a la universidad. Los jóvenes, los estudiantes están defendiendo los intereses de sus representados. Son representantes, son miembros de las asociaciones estudiantiles por cada carrera universitaria, y ellos no están haciendo más que defender los intereses de sus representados. Muy bien, hemos tenido ya una participación de nuestros dos invitados, en donde nos han hecho estos diferentes comentarios acerca de estas autoridades interinas y sobre la cadena de mentiras que nos han tenido. Y primero tuvimos 8 años consecutivos con una señora rectora, y ahora 5 años con el actual rector que quiere reelegirse junto con sus autoridades. Muy bien. Yo quisiera solo agregar algo. Sí, Margarita, adelante. Bueno, nosotros también como Movimiento de Docentes Independientes estamos ejerciendo actividad académica, ¿verdad? Actividad ciudadana, para que todas estas autoridades interinas que van desde directores y decanos, como yo si me permiten, me dan un chancecito para leer los nombres de los decanos y directores interinos. Alejandro Galo, decano interino de la Facultad de Ciencias. Jacobo Paredes Heller,
director interino de la UNA Valle de Sula, elegido el 10 de marzo del 2020. Otilia Ventura, directora interina de UNATEC Aguán, elegida en febrero del 2020. Jaime Valerio, director interino de UNATEC Dalí, elegido en octubre del 2021. Ramón Vázquez, director interino del CURNO, el centro que opera en la región en Olancho, elegido el 25 de febrero de este año. Julio César Turcios, ahí habría que revisar porque él fue elegido el 26 de octubre del 2017. María Magdalena Ladenberg, del centro de Copán, elegida el 4 de febrero del 2021. Celio Arias, del Centro Universitario Regional del Litoral Pacífico, elegido en abril del 2022. Carmen Julia Fajardo, decana interina de la Facultad de Ciencias Sociales, elegida en noviembre de 2021, igual que la decana interina de la Facultad de Humanidades, Oneida Clotilde Mendoza. Ahí se eligió un combo, ¿va? Que por cierto algunas asociaciones estudiantiles ya habían emitido sus pronunciamientos sobre ese hecho. Ana Carolina Arévalo, una muy buena investigadora, pero lamentablemente aceptó ese cargo. Decana interina de la Facultad de Química y Farmacia, el 2 de diciembre, elegida el 2 de diciembre del 2021, de dedo, ¿verdad? Facultad de Medicina, pues tenemos al doctor Jorge Alberto Valle, que yo ahí quisiera hacerle un llamado especial, ¿verdad? Porque es un docente muy antiguo de la Facultad de Medicina, pero que no ha hecho ningún análisis de impacto sobre las medidas que niegan el acceso a estudiantes en la Facultad de Medicina. Eduardo Gross, un joven profesional de la ingeniería, pero que lamentablemente aceptó el cargo de decano interino el 18 de febrero del 2018. Bueno, y tenemos a don Juan Carlos Pérez, decano interino de la Facultad de Derecho, elegido el 8 de noviembre del 2021. Y al tradicional decano interino de Ciencias Económicas, don Arquímedes Zelaya, que además es secretario del Consejo Universitario y que se burla. Tiene una figura como de bufón de la corte, ¿verdad? Se burla de todos los profesionales y estudiantes que en consejo universitario se atreven a emitir juicios de valor que no vayan de acuerdo a los mandatos de las autoridades interinas de la universidad. Entonces a todos ellos les decimos, tienen que irse porque ahorita estamos reclamando el cumplimiento de la ley orgánica y sus reglamentos. Muy bien, tenemos ya con esta extensión de Margarita, donde nos ha puesto a todas estas autoridades que deben irse, nos lo ha dicho, nos los ha leído y pues no nos queda tiempo para más que despedirnos, y el movimiento de docentes independientes los espera para la próxima semana a todos ustedes que semana a semana nos han acompañado, ya sea en YouTube, ya sea en Facebook, y no nos queda más que despedirnos. Adiós. Gracias, muy amable, buenas tardes.